Hola a todos, bienvenidos al curso de Nutrición Deportiva. Mi nombre es Lucila Rosso, soy licenciada en Nutrición recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Tengo realizado un posgrado en Alimentación Vegetariana y Vegana en la Universidad Nacional de La Plata y una especialización en Nutrición Deportiva. También soy antropometrista ISAC nivel 2 y docente de Nutrición Deportiva del curso de Walda Training. Los objetivos del curso es que al finalizar el mismo ustedes sean capaces de identificar cuáles son las variables que componen una alimentación saludable y optimizarla en función del deporte o actividad física que realicen. El contenido del curso va a estar distribuido en 6 módulos. En el primer módulo vamos a estar hablando sobre la introducción a la nutrición deportiva. En el módulo número 2 vamos a hablar sobre los macronutrientes. Comenzaremos analizando los hidratos de carbono y las proteínas. En el módulo número 3 finalizaremos con los macronutrientes al profundizar en los lípidos y también hablaremos sobre los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. En el módulo número 4 vamos a estar hablando sobre hidratación y deporte. Módulo 5, fisiología y bioquímica del deporte. Y por último, terminaremos con el módulo 6, en el que profundizaremos sobre ayudas ergogénicas y nutricionales. Describiremos todo lo relacionado a la suplementación en el deporte. El contenido de la clase de hoy es el siguiente. Vamos a estar analizando la situación actual en Argentina. Vamos a hablar sobre la introducción a la nutrición deportiva, en qué momento surge esta área de la nutrición. Vamos a describir la historia de la nutrición deportiva, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por último haremos una breve introducción sobre la digestión y absorción de nutrientes, tema que continuaremos describiendo en las próximas clases. Tomaremos como ejemplo qué es lo que sucede en relación a la nutrición y la actividad física en Argentina, ya que suele ser una descripción que se refleja en varios otros países del mundo. En Argentina contamos con 2 grandes encuestas que podrán encontrar en la bibliografía complementaria. Una de ellas es la ENIS, o Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en Argentina, y otra es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. De ahí es donde hemos extraído datos para poder contar un poco qué es lo que sucede en este país. El 65% de la población argentina realiza actividad física baja. Estos son datos recientes del año 2019. ¿Qué quiere decir actividad física baja? Que no se llegan a cubrir ni siquiera 160 a 180 minutos semanales. Esto podría ser 3 horas de actividad física en la semana o 6 días de 30 minutos de actividad física. Más de la mitad de la población no llega a cubrir ni siquiera estos minutos semanales. En cuanto a la alimentación, menos de 2 son las porciones al día que se consumen de vegetales y de frutas. Las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina sugieren que se realice un consumo de 5 porciones diarias, lo que sería consumir entre 2 y 3 frutas al día y vegetales en ambas comidas principales, almuerzo y cena. De esta forma, tendríamos cubiertas estas 5 porciones recomendadas al día. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la realidad? No se llega ni a 2 porciones, ya sea 2 frutas o a incluir vegetales tanto en almuerzo como en la cena. Se registra que hay un alto contenido de sal en las comidas. Si bien mucha gente refiere no agregar sal a medida que cocina o a su comida ya lista, existe la sal oculta, que es la que viene en todo lo que ingerimos proveniente de paquetes o envases. La sal es utilizada ampliamente, por un lado como conservante y por el otro como saborizante. Por lo tanto, si bien uno cree en general que no consume sal porque no agrega sal común de mesa, se olvida de la cantidad de ultraprocesados que se consumen a diario.
En cuanto a la composición corporal de la población, se registra que un 36,2% de la población argentina presenta sobrepeso, mientras que un 25% de la población presenta obesidad. Es decir, que 1 de cada 4 personas en Argentina es obesa. Lo relacionado al sobrepeso y la obesidad se calcula con el índice de masa corporal. Este índice relaciona el peso en kilogramos con la altura expresada en metros al cuadrado. Y según los resultados se clasifica a la población como bajo peso si el índice da un resultado menor a 18,5, con un peso normal o peso saludable si su índice de masa corporal da entre 18,5 y 25. Se presentará sobrepeso si el resultado da entre 25 y 29,9 y se habla de obesidad cuando el índice da un resultado mayor a 30. En este cuadro podemos observar los principales resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Esta encuesta fue realizada en 2018 y podemos observar la comparación de los resultados obtenidos en las diferentes encuestas a través de los años. Esta encuesta generalmente se realiza cada 4 o 5 años. Podemos observar cómo la población que realiza actividad física baja fue en aumento, con un valor de 55% en 2009 y un valor de 65% en 2018. En relación a el consumo de porciones de frutas y verduras al día, los resultados también fueron en aumento. En el 2009, el 4,8% de la población era el que consumía al menos hasta 5 porciones entre frutas y verduras, mientras que en 2018 tenemos un 6%. En cuanto al exceso de peso, tanto sobrepeso y obesidad, vemos que los números también fueron en aumento. En 2005 se contaba con un 49%, mientras que en 2018 ya se presentaba casi un 62% de la población con exceso de peso. Al descomponer esta población con exceso de peso en sobrepeso y obesidad, vemos que si bien en estos últimos años la población con sobrepeso disminuyó de 37,1% en 2013 a 36,2% en 2018, la población con obesidad aumentó de un 20,8% en 2013 a un 25,4% en 2018. Estas cifras son realmente alarmantes. Si nos ponemos a observar los factores de riesgo principales en cuanto al desarrollo de enfermedades, tienen que ver con el sedentarismo y con el exceso de peso. Y justamente son las cifras que más nos alarman. Al observar la distribución de la composición corporal de la población en este gráfico, podemos ver entonces cómo un cuarto de la población presenta obesidad y se presentan números similares para la población con peso saludable o normopeso y con sobrepeso, con cifras rondando los 36 o 38%. Comenzaremos ahora a hablar sobre la introducción a la nutrición deportiva. Los avances en la ciencia de la nutrición revelan que una alimentación saludable traerá beneficios para la salud, tanto para aquellas personas que realizan actividad física de forma recreacional, es decir, que no lo hacen con un fin competitivo, sino que la realizan para mejorar algún aspecto de su aptitud física, como puede ser su condición respiratoria, su condición cardiovascular, o simplemente porque quieren mejorar su resistencia, su fuerza, su potencia, y también para aquellas personas que realizan algún deporte con algún fin competitivo. Tanto la persona que realiza actividad física de forma recreacional como aquel deportista de alto rendimiento o elite van a beneficiarse con una alimentación acorde a sus objetivos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos. Vamos a definir qué es un deportista de alto rendimiento. Vamos a hablar de la alimentación como el entrenamiento invisible. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la nutrición deportiva.
y vamos a hablar un poco sobre los vínculos importantes que se dan en el ámbito del deporte. Los avances en la ciencia de la nutrición demuestran que la nutrición adecuada trae beneficios en la promoción de la salud, en el bienestar físico, en el bienestar emocional y también en el rendimiento deportivo. Como profesionales de la salud en el deporte, tendremos dos objetivos centrales. Por un lado, buscaremos optimizar el rendimiento deportivo de nuestros atletas o consultantes y también buscaremos obtener los mayores beneficios para su salud. Comenzaremos por definir a la actividad física. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de cualquier movimiento corporal provocado por una contracción muscular que resulte en un gasto energético. ¿Qué necesitamos quedarnos de esta definición? Hablamos de movimiento del cuerpo gracias a una contracción de un grupo de músculos y hablamos de gasto de energía. Podemos diferenciar diferentes tipos de actividad física. Hablaremos por un lado de la actividad física no estructurada y por el otro de la actividad física estructurada. Cuando hablamos de la actividad física no estructurada, también conocida como NEAT por sus siglas en inglés, hablamos de aquellas actividades que se realizan sin planificar, que las realizamos en nuestra vida habitual, son partes de nuestra vida cotidiana, como pueden ser caminar, subir y bajar escaleras, limpiar, jugar con los chicos en casa, cargar bolsas cuando realizamos compras. Esta actividad física suele ser muy relevante en aquellas personas que realizan actividad física de forma recreacional o aquellas personas que no cuentan con el tiempo para realmente ir a algún lugar a realizar algún tipo de actividad física o realizarla en sus propias casas. En muchos casos es necesario motivar a la gente a que aumente su gasto de energía en la actividad física no estructurada para lograr que se aumente el gasto energético diario total. Por el otro lado, podemos hablar de la actividad física estructurada. Este tipo de actividad física tiene como objetivo mantener o mejorar la aptitud física de las personas. Como les comentaba previamente, la aptitud física puede tener que ver con nuestra condición respiratoria, cardiovascular, nuestra resistencia, nuestra flexibilidad o elasticidad, nuestra fuerza o potencia. Este tipo de actividad física es la que se realiza de forma planificada, repetitiva, varias veces en la semana, y que se realiza justamente con algún fin, entonces, de obtener una mejora o mantenimiento en nuestra aptitud física. Diferenciaremos la actividad física del deporte. Consideramos al deporte como toda forma de actividad física que, mediante la participación casual u organizada, tienda a expresar o mejorar la condición física y el bienestar mental, estableciendo relaciones sociales y obteniendo resultados en competencia a cualquier nivel. Esta definición es de la Carta Europea de 1992. Acá ya introducimos el concepto de competición o competencia a cualquier nivel. Si tuviéramos que graficar en una pirámide la distribución de la población que realiza los diferentes tipos de actividad física, podríamos ver que en la base de nuestra pirámide se encuentra la población que realiza actividad física no estructurada. Como mencionamos antes, caminar, subir y bajar escaleras, limpiar, realizar mandados o compras. Luego tendríamos a la población que realiza actividad física estructurada o ejercicio de forma recreacional, sin ningún tipo de competencia o competición. En el escalón superior de esta pirámide tendríamos a la población que realiza deporte con un fin de competencia.
Y en la cúspide de la pirámide encontraríamos a la menor parte de la población, que es la que realiza deporte de élite o de alto rendimiento. Al hablar de deporte de alto rendimiento o élite, estamos hablando de la búsqueda de alcanzar un rendimiento personal máximo. Los requisitos para ser un deportista de alto rendimiento tienen que ver con tener un grado alto de compromiso, con dedicar mayor tiempo de nuestra vida a la realización de este deporte, con tener una gran capacidad de actuación. Se habla de un mayor número de competencias tanto semanales, mensuales como anuales. Y se busca la realización de grandes hitos o hazañas deportivas. Es muy común escuchar que se habla de la alimentación como el entrenamiento invisible. Si bien existen diferentes ideas en cuanto a la importancia de la alimentación y el entrenamiento refiriéndose a porcentajes, pueden haber escuchado gente que habla de que la alimentación es un 70%, un 80% en cuanto a importancia y el entrenamiento es un 20 o un 30% en la búsqueda de diferentes objetivos. Bueno, esos porcentajes son bastante controversiales. Yo creo que siempre va a depender de qué objetivo puntual estemos hablando para poder establecer esta relación de relevancia o importancia. Muchas veces me gusta decir que para mí la alimentación y el entrenamiento son un 50% y un 50%, porque si realmente logro equilibrar ambos, voy a poder lograr los objetivos que estoy buscando. Si fallo en alguno de los dos, probablemente o me cueste mucho más obtener lo que estoy buscando o nunca logre el resultado que quiero. Por eso es muy importante pensar que son como dos patas de una mesa, en la que me gusta también sumarle una tercera, que es el descanso. Son tres pilares de los que, si realmente me encargo equilibrándolos, voy a poder obtener los resultados buscados. Es fundamental entender que la alimentación influye sobre el rendimiento deportivo independientemente del nivel de competición del deportista, ya sean olímpicos o de élite o recreativos. Como les dije previamente, se va a influenciar con una alimentación equilibrada. Tanto aquella persona que sale a caminar 2 o 3 veces por semana para mejorar su salud cardiovascular o respiratoria, como aquel deportista que compite y que quiere participar de un ultra trail o de un Ironman. Todos van a verse beneficiados tanto en su salud como en su rendimiento deportivo si realizan una alimentación planificada, personalizada, en base a sus objetivos. Analizaremos ahora los objetivos de la nutrición deportiva. Lo que busca este área de la nutrición es aplicar principios nutricionales, construyendo el mantenimiento de la salud y de la mejora del rendimiento deportivo. Se busca optimizar los beneficios del programa del entrenamiento, mejorar la recuperación entre entrenamientos y competencias a través de una alimentación adecuada, alcanzar y mantener los objetivos de composición corporal, como pueden ser la búsqueda de la disminución del tejido adiposo, mal llamado graso, o el aumento de la masa muscular o la hipertrofia. Se busca reducir el riesgo de lesiones y de enfermedades. Se busca brindarle al deportista confianza sobre su adecuada preparación integral frente a la competencia. Y nunca se debe olvidar que también debemos ayudar a que nuestros deportistas disfruten de la comida. Al hablar de nutrición en el deporte, no debemos olvidar de los vínculos fuertes que existen. El principal vínculo del deportista suele estar dado con su entrenador. En el medio encontramos diferentes profesionales que también participan en el rendimiento, el entrenamiento y la alimentación
y aspectos psicológicos del deportista, como son los cardiólogos, traumatólogos, los nutricionistas, los psicólogos, los terapeutas. Pero sin embargo, la última palabra la suelen tener los entrenadores. Lo que buscamos es que el entrenador, al ser el profesional que más contacto tiene con el deportista y el que más influencia presenta, sea multiplicador de conceptos saludables, que conozca conceptos básicos de nutrición, que sepa sobre la relación entre una adecuada alimentación, la salud y el rendimiento deportivo. Por eso es que este curso suele ser muchas veces tomado por entrenadores, coaches, personal trainers, y lo que se busca es que podamos tener una relación más fluida entre entrenadores y nutricionistas, en donde los entrenadores tengan el conocimiento básico de qué debería comer su deportista, por ejemplo, antes de entrenar o después del entrenamiento, que sepa qué no debería faltar a lo largo del día en la alimentación de su deportista, que sepa por qué es tan importante una hidratación adecuada, que conozca sobre los diferentes suplementos y cuáles son los que realmente pueden brindar beneficios en el rendimiento deportivo, entre otros aspectos. De esta forma, el entrenador puede estar totalmente atento a qué es lo que puede estar fallando en la alimentación del deportista si ve que baja su rendimiento o si nota que, por ejemplo, a la mañana rinde de una manera y a la tarde rinde de otra. Entonces, a través de preguntas como ¿qué desayunó ese deportista? Si es que desayunó o entrena en ayunas. ¿Qué es lo que come una vez que termina los entrenamientos? ¿Cómo distribuye su alimentación a lo largo del día? ¿Consume hidratos o no los consume? ¿Cómo los distribuye? ¿Consume proteínas en cantidad suficiente o en exceso? ¿Se encarga solo de su pre y post entrenamiento y en el resto del día puede haber algún tipo de déficits? Toda esta información la iremos desarrollando a lo largo del curso y es la información principal que deben llevarse de los contenidos que vamos a ir profundizando. A continuación, analizaremos la historia de la nutrición deportiva. Los inicios de la nutrición deportiva aplicada a la actividad física se remontan a la antigüedad. Ya existen referencias de la nutrición deportiva en los primeros Juegos Olímpicos que datan en los años 776 a.C. y 393 después de Cristo. Es posible encontrar en las lecturas la figura de los pedótribas, que eran quienes dirigían los ejercicios de gimnasia, eran básicamente los entrenadores. En varios dibujos de la antigüedad se los puede observar con bastones con los cuales se cree que castigaban a aquellos deportistas que no rendían bien. Estos pedótribas eran los encargados tanto de guiar los distintos tipos de entrenamiento de los deportistas como de aconsejarlos sobre la alimentación. Se los consideraba maestros de gran sabiduría. Tenían conocimientos en medicina sin ser considerados médicos. También trataban las lesiones de los deportistas, como por ejemplo en la lucha grecorromana, en el boxeo, en la carrera de carros. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a alimentación? Que indicaban grandes cantidades de comida. Se creía que aquellos deportistas debían consumir exceso, sobre todo de carnes, de jugos de carnes. También hay creencias de que se les indicaba alcohol, ya que se relacionaba el consumo de alcohol con un mejor rendimiento deportivo. Creencias que obviamente con el tiempo se fueron erradicando. En el siglo V a.C. aparece el padre de la medicina preventiva, aparece la figura de Hipócrates. Hipócrates consideraba que no era suficiente con tener una alimentación saludable, sino que para realmente ser saludable había que practicar también actividad física.
Una de sus frases célebres, muy utilizadas todavía hoy en día, es que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Galeno fue quien continuó con la escuela hipocrática. Él no solo se preocupaba por la alimentación y la actividad física en la búsqueda de una vida saludable, sino que él también consideraba aspectos como la importancia de estar en contacto con la naturaleza, de respirar aire puro, de estar expuestos al sol, de controlar las emociones, la importancia de un buen descanso. Fíjense, estamos hablando de el siglo V antes de Cristo, en donde ya los médicos se preocupaban por varios aspectos. Hablaban de una nutrición holística o una salud holística, en donde no es suficiente solo con encargarnos de algún pilar de nuestra salud, sino que realmente hay que tener en cuenta el aspecto global de cada individuo con el que tratamos. Galeno fue quien se convirtió en el doctor de los gladiadores, así como también del emperador Marco Aurelio. ¿Qué es lo que se sabe de esta alimentación en la antigua Grecia? Como les mencionaba previamente, se relacionaba que para obtener un rendimiento deportivo óptimo, la alimentación debía consistir en consumir carnes de animales como bueyes, cabras, toros, venados. Se consumía gran cantidad de quesos, cereales como el trigo. Aparecen los higos secos también en relación a un buen rendimiento deportivo y los licores. Sin embargo, varias de estas creencias se fueron erradicando con el transcurso del tiempo. En 1897 se llevó a cabo la primer maratón de Boston. Surgió una polémica por la alimentación, ya que varios atletas terminaron con bajos valores de azúcar en sangre o glucemia. Varios médicos creían que había que prohibir las maratones, ya que estos resultados de hipoglucemias se debían a que este tipo de competencia era una sobreexigencia para el corazón, para el músculo cardíaco. Sin embargo, luego se vio, obviamente, que no era necesario prohibir este tipo de actividad, sino que el problema estaba en lo que estaban consumiendo los diferentes competidores. En 1909, Fridtjof Nansen determinó la relevancia de los hidratos de carbono en la actividad física intensa. Se empezó a establecer esta relación entre un buen consumo de hidratos de carbono previos o durante e inclusive después de entrenamientos o competencias duras para evitar terminar con estos bajos valores de azúcar en sangre. Estamos hablando de que ya desde 1900 se sabía que era fundamental la incorporación de hidratos de carbono en la alimentación en la búsqueda de un rendimiento deportivo óptimo. Sin embargo, el día de hoy siguen existiendo personas que recomiendan estas dietas bajas en hidratos para un buen rendimiento deportivo. Hay que estar atento a las fuentes en donde buscamos información. 1911, Sands determina que además de los hidratos de carbono, las grasas corporales eran también las que nos daban energía para la actividad física. Es decir, que ya tenemos a los dos macronutrientes, hidratos de carbono y grasas, descritos como dadores de energía para la actividad física desde el 1900. En 1928 se realizaron los Juegos Olímpicos en Ámsterdam y se investigó acerca de 10 corredores, 3 de los cuales terminaron con hipoglucemia. Lo que se buscó es comparar qué es lo que comieron o no comieron estos 3 corredores que terminaron con bajos valores de azúcar en sangre y compararlos con lo que habían comido aquellos deportistas que pudieron terminar bien la prueba. En 1939,
Christensen y Hansen determinaron que las personas con una alimentación abundante en hidratos de carbono mejoraban su resistencia. En 1965 se realizó una investigación llevada a cabo por Jonas Bergström y Eric Haltman, un año clave en la investigación de la nutrición deportiva. Fue el primer año en el que se realizó una biopsia muscular. Esta investigación se basó en pedirle a dos deportistas que pedalearan hasta la fatiga en una bicicleta fija a una sola pierna. Y lo que hicieron fue biopsiar esa pierna y la pierna que quedaba fija, tanto antes de la actividad como después. Y lo que pudieron observar es cómo se vaciaba el glucógeno cuando esta pierna que pedaleaba hasta la fatiga se vaciaba una vez que finalizaba la prueba. Y cómo a través de la reposición de este glucógeno muscular, es decir, la reserva de glucosa o de azúcar en el músculo, al reponerla con una alimentación en hidratos de carbono y biopsiar ese músculo, la reserva de glucosa o glucógeno aumentaba. Poder analizar qué es lo que viene sucediendo en la historia de la nutrición deportiva nos permite entender de dónde venimos, qué es lo que se creía en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia, qué es lo que los médicos de aquel entonces estudiaban o creían, qué mitos se fueron erradicando a través de, sobre todo, estudios observacionales en competencias importantes ya desde el 1900, para entender un poco a dónde estamos hoy y hacia dónde va la nutrición deportiva. Hoy en día existe un concepto establecido por la FDA, que es la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, o de Administración de Drogas y Alimentos, conocido como charlatanería nutricional. Este concepto involucra tanto a falsos profesionales de la salud, es decir, toda aquella persona que se encuentra dando consejos sobre la alimentación o sobre la salud, sobre la medicina o distintos aspectos del estilo de vida a distintas poblaciones, a productos fraudulentos, todo tipo de productos que dicen brindarle algún beneficio al organismo que no está comprobado realmente, y a todo tipo de publicidad o promoción engañosa. Hoy en día, tanto a través de internet como de diferentes redes sociales, es muy fácil que quien quiera pueda estar aconsejando a mucha cantidad de personas. Hay que entender que una alimentación no adecuada puede realmente traer riesgos en la salud de las personas. Tanto la alimentación como el entrenamiento tienen que ser personalizados, tienen que ser planificados. Un tipo de alimentación que funciona para una persona o un tipo de entrenamiento que funciona para una persona no tiene por qué funcionarle al resto. Cierta estrategia nutricional, como puede ser un ayuno o como puede ser una dieta baja en hidratos de carbono o alta en grasas, puede darle ciertos beneficios a cierta persona en cierto momento, pero no tiene por qué darle los mismos beneficios a una población entera. Por lo que los invito a que realmente tomen con la importancia que se debe tanto a la alimentación como al entrenamiento, y a que todos estemos lo mejor formados posible y constantemente actualizados, porque es una ciencia dinámica que cambia continuamente a medida que salen nuevos estudios y nuevos papers, para realmente poder asesorar a la población con la que trabajemos de la mejor forma posible. Por último, hablaremos brevemente sobre la digestión y absorción de los nutrientes. Como les comenté previamente, es simplemente una introducción para que entiendan cómo está formado nuestro aparato digesto absortivo, ya que retomaremos la digestión y absorción cuando veamos cada uno de los diferentes macronutrientes: hidratos de carbono,
proteínas y grasas. Es fundamental entender qué es lo que sucede con la digestión y la absorción de los nutrientes, ya que vamos a hablar de algunos conceptos muy importantes en relación al rendimiento deportivo y la salud, como son el vaciamiento gástrico o vaciamiento del estómago, la ingesta de líquidos y cómo esta puede llegar a perjudicar de forma directa nuestra salud y nuestro rendimiento, y las diferentes complicaciones gastrointestinales que los deportistas pueden llegar a tener si no saben realmente qué es lo que deberían consumir antes de su entrenamiento o competencia, durante y después. Nuestro tracto digesto-absortivo está compuesto por diferentes órganos y órganos anexos. El proceso de digestión es aquel a través del cual buscaremos reducir los diferentes alimentos en pequeñas partes o pequeñas moléculas o partículas que puedan ser absorbibles por nuestros intestinos. La digestión comienza en la boca. En la boca podemos describir una digestión mecánica que se produce a través de nuestra masticación y también una digestión química que se produce a través de la saliva y de diferentes enzimas presentes en la boca. Una vez que ingerimos los distintos alimentos, estos se irán transportando a través del esófago para llegar al estómago o cavidad estomacal. Gracias a la acidez del estómago, este alimento se irá digiriéndose o reduciéndose a partes más pequeñas para luego pasar al intestino delgado. Comenzará en duodeno, este tubo que forma parte del intestino delgado al que le llegan conductos de dos glándulas anexas, por un lado del páncreas y por otro lado de la vesícula biliar. El páncreas aportará diferentes jugos que tendrán enzimas que ayudarán en este proceso de digestión y absorción, y la vesícula biliar contiene la bilis producida por el hígado que se sumará a ayudar al proceso digestivo absortivo. Una vez en duodeno, estos restos de alimentos o nutrientes continuarán a través del yeyuno para llegar al ilion, esta parte distal del intestino delgado, en donde se produce la mayor parte de la absorción de los nutrientes. Lo que no haya sido absorbido continuará su trayecto hacia el intestino grueso, en donde se reabsorberán líquidos y electrolitos necesarios para el organismo, y lo restante formará parte de nuestra materia fecal, a través de donde eliminamos productos de desecho. El intestino grueso es donde se aloja nuestra microflora intestinal, este órgano muchas veces olvidado y fundamental para la salud de toda persona. Cualquier tipo de existencia de desequilibrio entre las bacterias benéficas del organismo allí alojadas y las bacterias maléficas o malas puede traer un montón de trastornos o patologías. El principal alimento de esta microflora intestinal es la fibra, de la cual hablaremos en el módulo 2 de hidratos de carbono. Esta es una breve introducción. Profundizaremos en los procesos de digestión y absorción cuando veamos los diferentes macronutrientes. Sin embargo, me interesa ya comentarles sobre el vaciamiento gástrico. Los principales factores que influyen en el vaciamiento del estómago son el volumen de la comida o de la bebida ingerida. Mayores cantidades se vaciarán con mayor rapidez que si ingiero pequeñas cantidades. La intensidad del ejercicio. No es lo mismo lo que sucederá en relación al vaciado del estómago si yo, por ejemplo, desayuno algo y salgo a realizar una caminata, que si yo desayuno y salgo a correr a alta intensidad, o me pongo a saltar, o comienzo a hacer un ejercicio como burpees, en donde probablemente esta alta intensidad complique el vaciamiento del estómago y probablemente presente esta sensación de
que me sube la comida o que la repito, ya que justamente no le di el tiempo suficiente al estómago de vaciarse, o quizá comí algo que no se vaciaba tan rápidamente como yo pensaba. La osmolaridad. Este concepto relaciona la cantidad de solutos o partículas osmóticamente activas con la solución en la que están dispersas. Por ejemplo, en una bebida deportiva, los solutos o estas partículas osmóticamente activas serían el sodio, la glucosa o el azúcar, y la disolución en la que están disueltos sería el agua. A mayor cantidad entonces de solutos, por ejemplo, en una bebida deportiva, a mayor cantidad de azúcares y sales, mayor osmolaridad presenta esta bebida. Se ha visto que a mayor osmolaridad, menor es el vaciamiento del estómago. Densidad energética. Este concepto relaciona la cantidad de calorías por unidad de alimento. A mayor cantidad de calorías o energía, menor será el vaciamiento del estómago. Y las grasas. La grasa es el macronutriente que más lentamente se vacía del estómago. Van a escucharme decir varias veces en el curso que las grasas son el principal macronutriente a evitar, sobre todo antes de la realización de actividad física, ya que justamente lo que vamos a buscar en esa última comida, pre-entrenamiento, pre-competencia, es ingerir alimentos que se vacíen rápidamente del estómago, ya que yo quiero evitar esta sensación de pesadez, náuseas, esta sensación de repetir la comida o cualquier tipo de reflujo. Por lo que las grasas serán el principal macronutriente a evitar antes de una competencia. El pH, es decir, la medida de acidez o alcalinidad, es otro de los principales factores que influyen en el vaciamiento gástrico. Valores extremos de acidez o alcalinidad vaciarán más lento el estómago que valores neutros. La gasificación, todo tipo de bebida con gas, tardará más tiempo en vaciarse del estómago que bebidas sin gas. El estado de hidratación. Ya hablaremos mucho en el módulo número 4 sobre todo lo relacionado a hidratación y deshidratación, pero me interesa que ya vayan comprendiendo que el agua es el medio en el cual se producen todos nuestros procesos metabólicos. El agua nos ayuda a ir transportando a través de nuestro cuerpo y el tracto digestivo todos los alimentos que nosotros ingerimos. Por lo que el agua participa, obviamente, en el vaciamiento del estómago. Si me encuentro deshidratado o deshidratada, a ese alimento se le complicará poder vaciarse del estómago. Por lo que se verá alterada toda mi digestión y la absorción de nutrientes en un estado de deshidratación. El estrés. Creo que todos hemos pasado por alguna situación estresante en nuestra vida en donde directamente repercute en nuestras complicaciones gástricas e intestinales. Muchas veces se habla de que el intestino es el segundo cerebro, yo a veces creo que es el primero, porque a veces nos enteramos de lo que nos pasa emocionalmente primero a través de cómo nos sentimos, esos clásicos dolores de panza o puntadas, e inclusive gases, distensión abdominal, urgencia por ir al baño, todas se relacionan con nuestro estado emocional, por lo que es fundamental controlar nuestro nivel de estrés. Ya hablaremos también de la importancia del control del estrés en la búsqueda de nuestros objetivos de composición corporal. Altos niveles de estrés se correlacionan directamente de forma negativa en obtener resultados como pueden ser la búsqueda de la disminución del tejido adiposo y también cuando se busque el aumento de la masa muscular. Y por último, y más importante de todos estos conceptos, creo que es la individualidad. Me van a escuchar mucho también hablar sobre cada persona siendo un mundo.
Cierto alimento a mí puede caerme bárbaro y me puede servir como un pre-entrenamiento o pre-workout, pero puede causarle totalmente lo opuesto a cualquier otra persona. Puede llegar a distender el abdomen de un deportista o a darle náuseas o a caerle mal y arruinarle su rendimiento deportivo. Que yo desayune ciertos alimentos no quiere decir que sean los ideales para todo el mundo. Quizá veamos conceptos a lo largo del curso que ustedes sientan que no se sienten identificados, porque ustedes quizá comen algún alimento alto en grasa, por ejemplo, antes de entrenar y les cae bárbaro. O quizá ustedes no se hidraten adecuadamente, pero igual rindan deportivamente bárbaro. Quizás ustedes ayunen antes de entrenar y lo hayan hecho toda la vida y se sientan de maravillas. Pero que a ustedes les pase no quiere decir que sea la recomendación para toda la población. Esto aplica a todo tipo de entrenamientos de moda o planes de alimentación o estrategias nutricionales de moda. Lo que le sirve a una persona no tiene por qué servirle a todo el mundo. Por eso es tan importante no casarse ni con ningún método de entrenamiento, ni con ningún plan de alimentación o estrategia nutricional, ya que cada caso debe ser realmente analizado holísticamente de forma individual. Es lo principal que me gustaría que se lleven de este curso, lo fundamental de la individualización. Al hablar sobre diferentes complicaciones gastrointestinales, es fundamental mencionar a la deshidratación. Como les dije hace un rato, puede afectar tanto al vaciamiento gástrico como directamente cualquier tipo de complicación intestinal. El consumo previo de bebidas carbonatadas suele ser uno de los principales causantes de complicaciones gastrointestinales. El consumo de suplementos dietarios. Es fundamental analizar de forma individual qué suplementos son los mejores tolerados por mi deportista. Y aquí, una vez más, no todos los deportistas necesitan tomar todos los suplementos, aunque esté comprobado que funcionan. Hay que analizar el tipo de actividad física, la intensidad a la que se realiza, la frecuencia, el objetivo de composición corporal, el objetivo de rendimiento deportivo y analizar realmente, en función al riesgo-beneficio, qué suplemento será acorde para cada deportista. No siempre más es mejor. Hay que tener mucho cuidado con los suplementos de vitaminas y minerales, que en general son autoindicados por muchos deportistas, tanto de élite como recreacionales, y que en exceso o consumidos de forma innecesaria pueden causar intolerancias gastrointestinales. Y también podemos mencionar distintos tipos de síntomas de patologías, como puede ser la fiebre. La ingesta previa de alimentos ricos en fibra o grasas o de bebidas hiperosmolares con fructosa como único hidrato de carbono son una causa frecuente de complicaciones. Como les dije hace un rato, las grasas son el macronutriente que principalmente buscaremos evitar antes de entrenar debido a su lento vaciamiento gástrico. Sumado a esto, ya les voy agregando que la fibra es otro nutriente que buscaremos consumir alejado de las competencias o entrenamientos, ya que la fibra va a ser fermentada por nuestras bacterias intestinales y al fermentar genera gases, genera distensión, forma parte de la materia fecal, puede causar una urgencia por ir al baño, por lo que buscaremos consumirla lo más alejado posible a entrenamientos y competencias, ya que lo que buscamos es evitar todo tipo de complicaciones gastrointestinales. No queremos arriesgarnos a sumarle al estrés típico de competencias o entrenamientos importantes ningún posible causante de mayor intolerancia gastrointestinal. Habiendo introducido estos conceptos, damos por finalizada esta primer clase introductoria a la nutrición deportiva. Profundizaremos en cada módulo estos temas ya introducidos y los veremos con total detenimiento para que todo el contenido de este curso realmente
cumpla con las expectativas con las que están comenzando esta primera clase. Espero que les haya gustado esta primera introducción y nos vemos en el módulo 2.